A veces el acto más valiente no es enfrentarse al mundo, sino alejarse silenciosamente de aquellos espacios donde el alma se apaga poco a poco. No es señal de fragilidad, sino de comprensión. De repente, entiendes que no tienes por qué consumirte para dar calor a quienes no saben cuidarte. ¿Y si desaparecer no significara perder? ¿Y si fuera, por fin, volver a tu esencia? Recuerdo estar en una mesa rodeado de voces alegres, risas que llenaban el aire como una canción cuyo ritmo no lograba seguir. Fingí alegría. Estiré los labios en una sonrisa forzada mientras asentía ante relatos que no me interesaban. Reí con chistes que no me tocaban el corazón y concordé con opiniones en las que ni siquiera creía. Me enseñaron que debía ser amable, fácil de tratar, cuidadoso de no ocupar demasiado espacio, de no ser ruidoso, de no mostrar demasiado, de no destacar. Así que empecé a encogerme para encajar. Me disfracé, adopté posturas, pronuncié las palabras adecuadas, eludí charlas incómodas y regalé trozos de mí esperando, con ansias, que alguien me hiciera sentir aceptado, que alguien murmurara, «Este es tu sitio». Pero cuando haces de tu vida un espectáculo, no te desvaneces de golpe. Comienzas a desaparecer en pedacitos. Cada vez que afirmas estar bien cuando no lo estás. Cada carcajada que emites cuando en realidad el alma llora. Cada verdad que callas por no incomodar. Es una erosión lenta, disimulada. Una mentira pequeña tras otra. Una renuncia silenciosa seguida por otra más. Y lo más alarmante es que se vuelve costumbre. Comienza a parecer normal. Te convences de que tu función es mantener a todos contentos, aunque eso te quite la calma, aunque eso te borre a ti mismo. Los psicólogos llaman a esto abandono del yo. Es cuando priorizas la comodidad de los demás a costa de tu bienestar emocional. Prefieres encajar que ser auténtico. Te moldeas para ser querido, pero al hacerlo, te vuelves irreconocible incluso para ti. Y lo aprendí de la forma más dura. Al traicionarte por pertenecer, terminas en soledad. Una soledad acompañada, pero igual de fría. Un día despiertas y te das cuenta de que eres un extraño dentro de tu propio cuerpo, que has decorado una vida que en realidad no estás habitando, que aquellos que te rodean aplauden a una versión que no eres tú, a un personaje. Y ese momento de despertar duele, porque con él llega la comprensión de que llevas años desapareciendo sin que nadie lo notara. Quizás lo más valiente sea renunciar a fingir, dejar de mendigar aprobación a cambio de tu esencia, detener la persecución de un reflejo que nunca fue tuyo. Tal vez lo necesario no sea huir, sino salir de aquellas escenas, diálogos y escenarios donde aprendiste a esconderte. Quizás llegó el momento de bajarte del escenario, porque mereces estar completamente presente en tu propia existencia. Mereces ser realmente conocido. Mereces regresar a ti. Yo también estuve en un vínculo que solo funcionaba si me mantenía pequeño. No lo noté de inmediato. Fue una invasión sutil. La duda antes de hablar, el suavizar mis ideas, el evitar expresar lo que sentía para no romper la calma. Me hice experto en callar, no porque no supiera hablar, sino porque con el tiempo descubrí que mis palabras eran incómodas. Hubo ocasiones en que quise gritar, «Esto me duele», pero tragué ese dolor. Quise decir «necesito más de ti», pero enterré el deseo. Quise defender mi lugar, pero me convencí de que el silencio era más seguro. Y cargué ese silencio como si fuera un salvavidas, porque a veces lo único que podemos controlar es quedarnos callados. No todo el mundo te quiere. Algunos solo aman tu silencio porque facilita sus vidas. Adoran la versión tuya que no los desafía, que no pide, que no incomoda el equilibrio que han construido. Durante mucho tiempo creí que estaba siendo generoso, que era paciente, que era fuerte por quedarme callado. Pero en realidad me estaba traicionando. Existe una soledad demoledora en rodearte de personas que solo valoran tu versión apagada.
una soledad que se instala en tu pecho incluso en medio del bullicio. Es la soledad de no ser visto. Desde una perspectiva de trauma, sabemos que el silencio suele ser una estrategia de supervivencia. Si creces en ambientes donde tus emociones se minimizan o donde tus necesidades reciben rechazo o castigo, aprendes pronto que callar es más seguro que hablar. Pero nadie te advierte que ese silencio también te va consumiendo. Daña tus lazos, debilita tu autoestima, ahoga tu vitalidad. Desaparecer a veces no es una huida, es un acto de protección. Es alejarte de los espacios donde tu voz no es bien recibida. Es levantar barreras frente a mesas donde el precio de sentarte es volverte invisible. Llega un instante en el que comprendes que el silencio ya no te protege, te asfixia, y te das cuenta de que seguir minimizándote para mantener relaciones que solo te aceptan si no existes plenamente es una carga demasiado pesada. Alejarte de esos sitios no es un acto de egoísmo ni de revancha, es un acto de rescate. Y si eso significa incomodar a algunos con tu ausencia, que así sea. Si algunos te tachan de frío, complicado o egoísta, está bien. Porque las personas que solo aman tu silencio jamás serán quienes celebren tu voz. Lo más revolucionario que puedes hacer por tu sanación es apartarte de los lugares donde tu silencio es alimento para otros. Tú no viniste a este mundo para hacer eco de nadie. No eres ruido de fondo en la historia de otro. Estás aquí para expresar, para sentir, para habitarte. Y esa es una verdad poderosa que nadie puede arrebatarte. A veces encontrar el valor de elegirte a ti mismo significa desaparecer de conversaciones en las que tu voz jamás tuvo cabida. Y en esa ausencia no se pierde la conexión. Al contrario, comienzas a surgir la verdadera. Recuerdo permanecer dentro de una relación mientras me repetía en voz baja. Quizás si aguanto un poco más, si doy una última oportunidad, si me esfuerzo solo un poco más, las cosas por fin cambiarán. Es sorprendente lo mucho que podemos convencernos de permanecer en una espera interminable entre la ilusión y la realidad, aferrándonos a la idea de alguien que solo existe en nuestro deseo, ignorando la realidad de quien está frente a nosotros. Hablamos poco de cómo esa permanencia constante puede convertirse en una forma silenciosa de traición a uno mismo. Se convierte en una lenta extinción, una renuncia silenciosa. Nos quedamos atados al pasado, a los recuerdos, al trabajo emocional invertido y olvidamos hacer la pregunta más honesta. ¿Esto todavía me hace bien? Hemos glorificado el acto de quedarse, lo llamamos fidelidad, lo nombramos amor, lo etiquetamos como entrega. Pero muchas veces lo que hacemos realmente es sostener una ficción, porque enfrentar la verdad significaría afrontar una pérdida. Tememos marcharnos porque creemos que alejarnos implicaría renunciar a todo lo que soñamos. El hogar compartido, los años por venir, el futuro planeado con tanto anhelo. El duelo por algo que no fue puede ser tan profundo como el duelo por algo real. Nos decimos, hemos pasado por tanto, he dado tanto de mí, tiene que funcionar. Pero aquí viene la verdad, dura y necesaria. El tiempo invertido no te condena a quedarte. Permanecer mucho no convierte el lugar en correcto. En psicología, existe algo llamado falacia del costo hundido. Es esa trampa mental que nos hace continuar en un vínculo, un empleo o una amistad, no porque funcione, sino porque ya hemos entregado demasiado y alejarse parece un fracaso. No queremos desperdiciar lo invertido, así que seguimos entregando, incluso si el recipiente está roto, incluso si nada se conserva. Y cuanto más prolongamos esa entrega por obligación o miedo, más nos alejamos de quienes somos. Confundimos marcharse con crueldad y quedarnos con amor. Pero hay ocasiones en que el verdadero abandono no es irse, sino quedarse. Porque al hacerlo, ignoras tus propias necesidades, tu evolución y tu derecho a una dicha genuina, a un lazo sincero, a una tranquilidad interior.
Lo más difícil de aceptar es que a veces nos aferramos, no al presente, sino al potencial, a la imagen mental que construimos, más amable, más generosa, más capaz que la persona real. Nos enamoramos de lo que podría ser, no de lo que es. Y eso al final es devastador, porque lo posible no te abraza en la tristeza. Lo posible no da la cara en los momentos difíciles. Lo posible no te elige, no de verdad. Tal vez lo más valiente sea soltar lo que deseabas que fuera y aceptar lo que verdaderamente es. Irse no es rendirse. Alejarse no es debilidad. A menudo es el instante en que por fin decides respetarte, y si eso implica comenzar de cero, sentarte en silencio, atravesar un duelo por lo que no sucedió, permítetelo. No existe una recompensa por sobrevivir espacios que destruyen tu espíritu. Nadie entrega medallas por cuánto puedes aguantar siendo invisible, ignorado o poco amado. No viniste al mundo a soportar. Viniste a vivir, a reír, a ser amado sin tener que reducirte. Y tal vez, justo cuando des el primer paso para marcharte, descubrirás que lo único que siempre te hizo falta fue tu propio permiso para dejar ir. Recuerdo con claridad la primera vez que decidí desaparecer. No fue ruidoso. No hubo un anuncio dramático ni una despedida escandalosa. Fue un acto suave, casi imperceptible. Dejé de enviar mensajes. Dejé de forzar conversaciones. Me retiré lentamente de los grupos en plena madrugada. No por enojo, sino por agotamiento, por el cansancio de fingir que todo estaba bien. Empecé a distanciarme, no por castigar a nadie, sino porque comprendí que me había desgastado intentando sostener vínculos que ya no me nutrían. Al principio, me invadió la tristeza. Me sentaba a solas, cuestionándome todo. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si nadie nota mi ausencia? ¿Y si me olvida? El silencio era ensordecedor en aquellos primeros días. No sabía cómo llenarlo. Había acostumbrado mis pensamientos, mis emociones y mi tiempo al ruido ajeno, al caos compartido, y de pronto todo era calma. Pero con el tiempo ocurrió algo inesperado. Ese silencio que al principio parecía una prisión, comenzó a sentirse como aire fresco. Aquella soledad que antes dolía, se transformó en un regalo. Existe una etapa sagrada en la que debes retirarte, no porque detestes al mundo ni porque estés herido, sino porque necesitas escucharte de nuevo. Has pasado tanto tiempo absorbido por las expectativas de otros, sus calendarios, sus definiciones de éxito, de amor, de felicidad, que has olvidado cómo suena tu propia voz. Al retroceder, al permanecer en silencio, al entrar en ese santuario de aislamiento intencionado, comienzas a desprenderte de todas esas capas que nunca fueron tuyas. Te das cuenta de cuántas decisiones tomaste solo para ser aceptado, de cuántos de tus sueños ni siquiera fueron genuinos, sino copias de otros, de cuántas obligaciones te impuso un mundo que jamás te preguntó qué deseabas realmente. Esto es lo que la psicología define como la potencia de la soledad elegida. No se trata de ese aislamiento que tememos, sino de ese espacio voluntario donde por fin te encuentras contigo mismo, sin disfraces, sin ruido, con total honestidad. Y aún así, huimos de ese tiempo. Buscamos amistades fugaces, nos refugiamos en distracciones, llenamos el vacío con cualquier cosa que impida sentirnos solos. Pero he descubierto que evitar la soledad solo retrasa tu sanación. Apresurarte a llenar el vacío con ruido solo pospone la verdad. Y cuando eliges desaparecer, no estás huyendo, te estás escuchando por primera vez. Hay momentos en la vida en los que, casi sin darnos cuenta, abrimos un espacio sagrado para discernir qué es realmente nuestro y qué hemos estado arrastrando únicamente para no incomodar a otros. En esa pausa, empezamos a notar las costumbres que adormecían nuestra esencia, a escuchar los relatos automáticos que venimos repitiéndonos sin conciencia y a quedarnos en silencio frente al dolor que escondimos bajo el pretexto de estar ocupados. Es incómodo, es delicado, es pausado,
pero también es el trabajo más genuino que jamás llevaremos a cabo. Cuando decides aislarte con propósito, no vuelves siendo el mismo ser que partió. Regresas con los pies firmes sobre la tierra, con mayor nitidez interior y con una firmeza inquebrantable que ya no negocia la paz por la aprobación de nadie. Y aunque no todos comprenderán esa forma de desaparecer, algunos te tacharán de distante, otros de cambiado. Incluso habrá quienes se molesten porque ya no sigues en los papeles que asumiste por tanto tiempo. Pero esa incomodidad no te pertenece. Ese retiro interno no tiene como meta satisfacer a los demás, sino empezar a entenderte a ti mismo. Es preferir serenidad antes que rendimiento, construir una existencia que se sienta como refugio en lugar de lucir perfecta desde fuera. Y cuando regreses portarás algo irrompible, una identidad sólida que no se tambalea ante las exigencias externas, una calma interior que no mendiga ser validada, porque muchas veces el alivio más profundo no aparece entre abrazos ajenos, sino en esa habitación serena donde te sientas contigo mismo y susurras: aquí y ahora, incluso en soledad, soy suficiente. Hay algo que nadie te advierte. El momento en que retornas tras la retirada, el mutismo, el retiro intencional, ese ciclo sagrado en el que enfrentaste tus sombras y te observaste con valentía. La mayoría espera que vuelvas igual, que retomes los papeles anteriores, que sonrías con las mismas bromas, que sigas las conversaciones donde quedaron. Suponen que aún eres reconocible, pero no lo eres. Cuando reapareces tras desaparecer, lo haces irreconocible. No por haber cambiado tu apariencia, ni por haber adoptado frases de autoayuda, sino porque aquella carga que antes te doblaba ya no pesa más. Ya no te esfuerzas para agradar, ya no buscas cercanía con quienes no saben cuidarte, ya no intercambias tu tranquilidad por pertenecer. Caminas distinto, hablas más despacio y con intención, haces preguntas con significado y dejas de actuar para encajar en mesas que ya no resuenan contigo. Este cambio perturba a algunos. Habrá quienes digan: ya no eres el mismo, y tienen razón. Habrá quienes exclamen: no te reconozco, y quizás no puedan hacerlo. Algunos te juzgarán como frío o distante, incluso prepotente, porque solo conocieron la versión tuya que se reducía para que ellos se sintieran cómodos. Pero en tu regreso, esa versión ha sido sepultada. Has dejado atrás capas que ya no te representan. Has cruzado umbrales que no se pueden desandar. En psicología, a esto se le llama crecimiento postraumático, cuando los sucesos dolorosos no solo hieren, sino que reconfiguran. Nace una nueva claridad. Levantas límites más firmes. Comienzas a cuidar tu energía como lo sagrado que es, porque por fin comprendes su valor. Dejas de disculparte por requerir tiempo. Dejas de justificar por qué ya no estás disponible. Y abandonas esa entrega constante que antes ofrecías solo para evitar que otros se alejaran. Ahora habita en ti una rebelión serena que dice: prefiero que no me entiendan a ser incompleto, que afirma: prefiero estar solo en la verdad que rodeado por lo falso, y que susurra: ya no temo perder a otros, temo volver a perderme a mí. Y aquellos que solo sabían amar a tu versión comprimida, no sabrán cómo tratar a la que ahora camina erguida. Y está bien. No todos deben acompañarte cuando asciendas. No todos merecen un asiento en tu próxima etapa. Algunos solo estaban destinados a formar parte de tu historia hasta el momento en que, por fin, decidiste priorizarte. Lo más revolucionario es que no sentirás rabia por ello. No hará falta cerrar puertas de golpe ni incendiar puentes. Simplemente saldrás del diálogo. Dejarás de justificarte. Te irás calladamente de los lugares que ya no te contienen y reaparecerás en aquellos donde sientas pertenencia. Y cuando regreses, no necesitarás que todos te reconozcan. Bastará con que tú sepas quién eres. Eso bastará, porque esta vez no vuelves para demostrar nada. Vuelves para existir, no como un actor ni como el guardián de la tranquilidad ajena.
sino como la versión más libre y genuina de ti mismo. Y cuando ingreses a un espacio, no te encogerás, no pedirás disculpas, no buscarás permiso. Portarás esa certeza silenciosa. Desaparecí para encontrarme, y no estoy dispuesto a perderme de nuevo. Tal vez hoy no se trate de a quién necesitas convencer, ni a quién deberías seguir. Quizás haya llegado el momento de desvanecerte, no para evadir la vida, sino para aterrizar en ella con todo tu ser. Y si te preguntas hacia dónde ir, la respuesta es clara. Ve donde sientas paz. Ve donde puedas volver a escucharte. Ve donde no tengas que rogar por ser visto, porque quienes de verdad deben quedarse en tu vida jamás te pedirán que te hagas pequeño solo para permanecer. Muchos aprendemos desde jóvenes que lo correcto es adaptarse, no incomodar, decir sí aunque queramos gritar no. Y así, lentamente, nos convertimos en expertos en complacer, maestros de la contención emocional, arquitectos de una imagen que no necesariamente refleja nuestro mundo interno. Pero la armonía real no se construye desde la renuncia constante a uno mismo. Vivir en paz no es silenciarte, es escucharte y actuar en consecuencia, incluso si eso sacude estructuras que parecían inamovibles. En algún momento, la incomodidad de vivir una vida prestada comienza a pesar más que el miedo a ser auténtico. Entonces, algo se enciende dentro de ti. Tal vez sea una decepción inesperada, una conversación honesta, una pérdida que te abre los ojos o simplemente la madurez de los años. Empiezas a cuestionarlo todo. ¿Quién soy realmente cuando no estoy actuando? ¿Qué parte de mi identidad ha sido moldeada para sobrevivir y cuál ha sido elegida con libertad? Elegir ser tú, con todo lo que eso implica, puede sentirse como una revolución tranquila. No se trata de rechazar todo lo que fuiste, sino de reconstruir desde la sinceridad. Aprender a decir no sin culpa. Aprender a quedarte en silencio no para callar, sino para escuchar. Aprender a rodearte de vínculos que no se alimenten de tu complacencia, sino que nutran tu crecimiento. Y es entonces cuando descubres que el verdadero hogar no está en una casa o en un grupo de personas, sino en la tranquilidad que sientes cuando ya no tienes que demostrar nada. Ahí, en ese espacio íntimo donde no necesitas validar tu existencia, encuentras una paz que no conocías. Comienzas a proteger tu energía como el tesoro que es. Dejas de regalar tu tiempo a quienes solo te buscan cuando necesitan algo. Dejas de mendigar atención, porque entiendes que no eres menos valioso por estar solo. Aprendes a estar contigo y, más aún, a disfrutar de tu propia compañía. Este proceso no está exento de dolor. Cambiar duele. Romper patrones aprendidos requiere valentía. Habrá quienes te acusen de haber cambiado, de ser distante, egoísta o frío. Pero lo cierto es que has empezado a priorizarte, y eso incomoda a quienes estaban acostumbrados a la versión de ti que siempre decía que sí, que siempre cedía. Cuidarte implica límites, implica reconocer que tu bienestar no es negociable, que no tienes que justificarte por proteger tu paz, que no necesitas ser útil o agradable todo el tiempo para merecer amor. Eres valioso por existir, por sentir, por buscarte aunque te hayas perdido 1000 veces. La transformación más profunda no ocurre de la noche a la mañana. Sucede en los días grises, en los momentos de claridad que aparecen en medio del caos. En esas pequeñas decisiones cotidianas donde eliges escucharte en lugar de ignorarte, donde honras tus emociones en vez de esconderlas, donde te das espacio para sanar sin la presión de demostrar avances visibles. Y mientras caminas ese nuevo sendero, empiezas a reconocer señales que antes pasaban desapercibidas. Notas cómo respira tu cuerpo cuando no hay tensión, cómo se siente una conversación auténtica, cómo fluye una relación que no exige versiones editadas de ti. Y así, paso a paso, vas regresando a tu centro, no como alguien nuevo, sino como alguien que por fin se recuerda. Quizás este sea el verdadero renacer.
no construir una identidad desde cero, sino volver al origen de quien siempre fuiste, antes de los miedos, antes de los disfraces, antes de las exigencias externas. Un regreso suave, firme, lleno de silencios que ya no duelen y decisiones que sanan. Porque después de todo, tu vida merece ser habitada con autenticidad, y tú mereces ser completo, sin disculpas, sin permisos ajenos, simplemente tú.